Buenas noches, hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite nuevamente vernos a través de la señal de nuestro canal YouTube. Gracias a nuestro Padre Celestial que ha sido fiel durante estos 6 primeros meses del 2020 y ahora nos está permitiendo continuar en el 7º mes. Es nuestro primer viernes de julio y es, creo que, muy importante estar juntos a través de nuestra señal para poder compartir su palabra. El Señor puso en mi corazón una palabra que es muy conocida por ustedes, una palabra que inclusive es el emblema de nuestra congregación de la ICC está en el libro de Isaías, en el capítulo 40, es el versículo 31. Es un versículo muy conocido, casi todos lo sabemos de memoria, pero el Señor me mostró que comparte esta porción porque hay una situación que está pasando en cada uno de nosotros. No vamos a decir que todos están yendo bien, el hecho de no estar físicamente en contacto, muchos están un poco tristes, otros no están recibiendo sus alimentos como debe ser, el alimento espiritual, y el Señor nos recuerda en esta porción que hay un secreto que el Señor dice que lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Y eso, verdad que este versículo contempla todo eso. Voy a leer brevemente esta porción, lo que dice en la palabra. Isaías 40, 31, dice: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo curioso de esta porción bíblica es que es una oración bien extensa. Todos sabemos que la oración siempre tiene dos componentes esenciales: el sujeto y el predicado, ¿no? Y el verbo es la acción. Y en esta oración preciosa, el sujeto solo dice los que esperamos, ¿no? Los que esperamos en Jehová. Y el predicado viene a ser lo que se dice el sujeto, ¿no? Entonces, la verdad que en esta oración tan completa hay 7 verbos. Y la verdad es que es impresionante porque es una de las pocas oraciones que tiene 7 verbos. Todos sabemos que el verbo significa acción. El primer verbo dice los que esperan, viene del verbo esperar, ¿no? El segundo verbo es tendrán, que es el verbo tener. El tercero es levantarán, del verbo levantar. El cuarto es correrán, del verbo correr. Y el quinto es no se cansarán, o sea, del verbo cansar. Y el sexto dice caminarán, del verbo caminar. Y el séptimo dice no se fatigarán, que viene a ser el verbo fatigar. Entonces, como podemos ver acá, amados hermanos, una oración muy especial. Todos sabemos que este es un versículo que lo conocemos de memoria, pero tiene un componente esencial, o sea, un verbo que tiene un poquito más de peso que los otros verbos, y ese verbo se llama esperar, ¿no? Esta escritura nos dice que no importa lo fuerte e independiente que podemos ser, no podemos lograrlo solo. Eso lo hemos visto en todo nuestro caminar, en el tiempo que tenemos el Señor. Por más que podemos tratar de ser fuertes e independientes, no lo vamos a lograr, no vamos a lograr. Entonces, a menudo Dios tiene que llevarnos al lugar donde nosotros tenemos que dejar de intentar regresar a Él. Dice, Dios, yo no puedo hacerlo por mi cuenta, voy a esperar en ti, Señor. Llega un momento que tenemos que decir esa porción, porque es muy importante. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que este verbo de esperar tiene una connotación muy especial. Dios está esperando esas palabras que digamos nosotros. Dios, yo no puedo hacerlo por mi cuenta, voy a esperar en ti, Señor. Esa es una declaración que tenemos que hacer nosotros los varones. Pero a menudo no lo decimos hasta que hayamos agotado nuestras propias ideas, sin resultados. Tenemos que aprender a no ser impacientes, pero esperar en Jehová. Porque es solo en esperar que encontramos las promesas de Dios. Cuanto más tiempo vive un verdadero creyente, más se da cuenta de que todo está en las manos de Dios. Cuando una persona es joven, ya sea en edad o en su caminar cristiano,
son más proclives a tratar de resolver todo dentro de su propia capacidad. Y eso nos pasa, nosotros nos recuerda la palabra. Hay un proverbio que es también muy conocido, dice que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia. Ese es como un mandato de confiar. ¿Por qué? Porque si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, es muy probable que podamos cometer errores, podemos caernos. Entonces, nosotros, después de muchos años de pruebas y problemas, empiezan a echar un vistazo de lo que realmente significa vivir por fe y confiar en Dios. Esperar en el Señor, o sea, este es el verbo principal que en realidad tiene una mayor connotación, requiere de una verdadera fe. Y aquellos que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hay un salmo, el Salmo 46:10, dice que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esperar en el Señor requiere a veces pasar por el fuego y seguir confiando que Dios nos llevará a través de esas dificultades. Todos conocemos esta porción que está en Isaías 43, 2-3, dice, aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar, aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Esta es una porción muy conocida y sabíamos que es una promesa fiel. Y nosotros podemos ver en la historia de Daniel, cuando fueron llevados cautivos, los 3 jóvenes fueron puestos a un fuego intenso, que eran 10 veces más de lo que normalmente se calienta un horno, y estos jóvenes sabían, porque Isaías es un profeta que estaba antes de Daniel, y es una profecía mayor, y estos jóvenes tenían una confianza tan extrema que sabían que aunque pasaran por el fuego no se iban, porque confiaban en Dios. Esperar en el Señor requiere tener confianza en lo que esperamos y saber que Dios cuidará de nosotros. Y luego correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Acá podemos ver que estos verbos están en esta oración completa. Dice, esperan, el que espera dice tendrá nuevas fuerzas, después dice levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminará y no se fatigará. Parece que hay o sea, es como que estuviera desordenado del punto de vista racional, pero si Dios lo puso así, es porque Él lo puso con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De enseñarnos cuál debe ser el orden que realmente se debe tener. Nosotros tenemos en la epístola de Gálatas, en 5:16, dice, Pablo dice, andad en el Espíritu, ¿no? No nos dice, vuelen, dice, andad. Él nos dice, volad en el Espíritu. No comenzamos una carrera de velocidad o en el aire como el águila, porque el águila todos sabemos que es un ave que definitivamente su hábitat natural es volar, está normalmente en las cumbres más altas, en los picos más altos, ¿no? Pero nosotros normalmente el Señor no se refiere directamente a volar, porque eso tiene toda una transición que ahora lo vamos a ver en la medida que comenzamos a desarrollar esta palabra. Dice, el cristianismo es un andar de fe, no una carrera de fe. Puede sonar aburrido, pero es efectivo. Porque dice en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Caminar significa hacer cosas básicas y simples para honrar a Dios, como tomar la decisión de orar, ir a la iglesia. En este caso no lo hacemos, pero nosotros sabemos, amados hermanos, que nosotros estamos unidos a través de un mismo espíritu. El Señor es el vínculo principal de nuestra relación, y hoy día por eso que nosotros tenemos todo este tipo de enseñanzas bíblicas, que lo estamos haciendo de acuerdo a como lo teníamos en nuestros roles regulares. Hoy día físicamente pues, estamos a través de las plataformas y nos estamos congregando, ¿no? Esa es eso significa parte del caminar. Decirle a tus hijos, a tu familia que lo amas, eso también es
parte del caminar, preparar el desayuno, ahora que estamos juntos, o el almuerzo a la familia, coger tu Biblia para leer. Aunque parece mentira, estos son pasos. Cada acto de obediencia es un paso y cada paso se convertirá en un caminar espiritual. Todas estas cositas, aunque parecen simples, amados hermanos, de tomar decisiones así en el diario vivir, son pasos que damos. Y el conjunto de pasos que damos refleja un caminar nuevo como cristiano. Cuando das un pequeño paso de obediencia, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque Dios le gusta la obediencia antes que el sacrificio. Puede que no tengas ganas de levantar las manos cuando hay oportunidades de adorar al Señor, pero no nos olvidemos que orar, postrarse en la casa, también puede ser un acto de adoración que le agrada mucho a nuestro Padre Celestial. Pero Dios, que conoce las intenciones de nuestro corazón, el hecho de tener intenciones en nuestro corazón para adorar, para alabar, es muy importante, porque Dios lo está viendo y lo está viendo que ya tú has comenzado a caminar y estás comenzando a salir de ese estado de una inercia frenada. Estás haciendo algo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo que proponemos en nuestro corazón, pero cuando nosotros se lo damos al Señor, Dios, que está viendo, Dios va a hacer el resto. Puede que no tenga ganas de ser amable, o llegar a alguien, ¿no? O llamar a alguien, pero lo hace porque tienes compasión y quieres agradar a Dios. Eso también, amados hermanos, es como dar otros pasos, porque como le dije hace un momento, el conjunto de pasos hace que una persona comience a caminar. Esto es importante reconocer, porque Pablo nos enseña mucho en sus epístolas, nos instruye a dar un paso a la vez, un pie delante del otro, y estos pasos se convierten en nuestro caminar. Los que caminan son los que duran. Aquellos que muchas veces intentan correr y volar, generalmente se cansan y nunca se los vuelve a ver. Por eso que es importante. Este es un caminar lento, pero debe ser un caminar seguro. Un acto de obediencia, amados hermanos, es mucho mejor que 1000 sermones, porque al Señor eso le agrada. Entonces, acá vemos que el Señor en esta porción nos compara con las águilas. Los aguiluchos, cuando están en su nido, no pueden hacer nada, sino tienen que esperar solamente. Hemos visto muchas veces cómo están en su hábitat, cuando las águilas hacen sus nidos en las cumbres. Prácticamente lo hacen para tratar de estar ajeno a todo peligro. ¿Y qué hacen los aguiluchos dentro del nido? Solamente esperan. ¿Por qué? Porque el águila madre va prácticamente a llevarle continuamente los alimentos. Y los aguiluchos, ¿qué hacen? Solamente esperan. Entonces, es algo parecido. Tenemos que permanecer en el nido y confiar que Dios nos traerá lo que necesitamos. Y luego debemos aceptar lo que viene, porque sabemos que es para nuestro propio bien. Es difícil alzar o subir para más arriba. Si tratamos de ir antes de nuestro tiempo, ese periodo de espera en Dios es una necesidad. Siempre es mejor para elevarse bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Él nos cubre con sus plumas debajo de sus alas, mientras confiamos en Él, vamos a estar cada día más seguros. Eso significa que estamos esperando. Yo quería hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Los aviones prácticamente copian muchas veces el diseño de las águilas. O sea, los grandes diseñadores de ingeniería que han diseñado los aviones han tomado, como han hecho muchos científicos, tomar primero lo que existe en la naturaleza. Y los aviones, todos sabemos, los aviones tienen una cantidad increíble, sobre todo los aviones comerciales, que todos habitualmente hemos hecho uso en diferentes momentos. ¿Qué hace el avión cuando llega a tener su objetivo, llevar pasajeros o llevar una carga?
el avión no se eleva inmediatamente. Hay toda una transición. Primero el avión comienza a arrancar sus motores a una determinada carga de potencia y después se traslada. En la medida que se va trasladando a la pista de despegue, comienza a desarrollar gradualmente su potencia y comienza a acelerar hasta que llegue al punto del inicio del despegue. Y todos sabemos, por eso que estamos haciendo una analogía solamente con esto. Llega una vez que el avión ya, se puede decir, se trasladó poco a poco hasta el punto donde tiene que iniciar su despegue, en ese momento, en ese preciso momento, todos lo sabemos, hemos visto que ¿qué hace el piloto o el capitán de la nave? Enciende los motores a su máxima potencia. Una vez encendido el avión a su máxima potencia, tiene toda una pantalla gigante de controles, comienza a verificar todo y en ese preciso instante que alcanza todo, está ok, el avión comienza a alcanzar velocidad poco a poco hasta que alcanza la velocidad máxima de despegue. Y ahí podemos ver, alcanzando la máxima velocidad de despegue, recién él se puede elevar. Entonces, amados hermanos, esto lo pongo como una referencia porque es más o menos así como tiene que ser nuestro caminar. No es que vamos a volar de un momento a otro. Dios ha puesto en esta porción 7 verbos. Al final el propósito que Dios quiere al final es que despeguemos como las águilas. Entonces, la razón por la cual muchos cristianos no pasan las pruebas de fuego de su fe, les falta fe, es que muchos están prácticamente, por decirlo así, una bancarrota, no han procurado obedecer, no han procurado aceptar esa espera que el Señor nos da, nos dice que esperemos para que Él comience a obrar. Eso no significa que vamos a estar sentados o postrados en nuestra cama y solamente vamos a esperar. Porque, amados hermanos, la fe no es pasiva, la fe tiene que ser activa. Tenemos que esperar caminar en su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué sucede cuando vienen las pruebas? No hay fe y la confianza en Dios para sacar fuerza no la tenemos. Porque no hemos sabido esperar, nos hemos adelantado, hemos procurado hacer las cosas en nuestra propia prudencia y esas cosas no le agradan al Señor. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Es que vamos a tener problemas. Entonces, ¿por qué se tiene estos problemas? Porque no hemos pasado tiempo, o sea, porque para orar hay que tener un tiempo especial. La oración no es que rutinaria, que vamos a hacerlo así solamente cuando se bendicen los alimentos, ni nada. Es, amados hermanos, es todo un tiempo. O sea, es como nosotros normalmente los varones, los que trabajamos, tenemos que hacer nuestras agendas, tener un planeamiento. Para esta parte es muy importante hacer los horarios. Y en la palabra tenemos muchos ejemplos de los siervos de Dios que cómo oraban. También, no se pasa mucho tiempo estudiando la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios, no solamente leerla, sino estudiar. Por eso, si quieren dar un adelanto, a mí me da mucho gusto en las reuniones de jóvenes que tenemos los viernes, he visto muchos jóvenes animados, se quedan después de la reunión de oración, se quedan un poco más para poder conversar y nos dicen, hermano Lucho, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué libro me recomiendas para poder estudiar? ¿O cómo es que deberíamos hacer? Porque esa es la verdad. O sea, nosotros los hermanos mayores, los que precedemos a los pequeños, estamos como esos mástiles que vamos a estar siempre, cuando estamos anclados en el Señor, fijos en el Señor, en un escenario de tormentas. ¿Qué hace? Es como que alguien se agarra con su arnés para sentirse seguro y no se agarra. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que poner en práctica, ¿no? Y si no se hace eso, se tiene que preguntar. Por eso que es muy bueno pasar tiempo estudiando. También es muy importante el ayuno, ¿no?
Pero no solamente el ayuno es se puede decir una porción de no tomar los alimentos. Mira en el libro de Isaías 58, vamos a leer brevemente el versículo del 6 al 10, dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces, el ayuno que escogí, y si está como interrogante, es porque el Señor dice que eso es lo que a Él le agrada. Entonces dice, como consecuencia de todas estas interrogantes, y si tú estás respondiendo a este ayuno que el Señor ha escogido, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida, tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitas de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento, si sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Entonces, como podemos ver, es importante. Si bien es cierto, es bueno ayudar el ayuno sobre los alimentos, pero vamos a hermanos, este es el verdadero ayuno que le agrada al Señor. Entonces, esto nos lleva, si no hacemos todas estas cosas, es que no hemos esperado en el Señor. Entonces, pero vamos ahora a observar lo que sucede cuando esperamos en el Señor. Dios dice: Él renueva nuestra fuerza, vamos a empezar a volar como el águila. Nosotros correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, el versículo 11, dice que el Señor, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Esto nos quiere decir, amados hermanos, si nosotros esperamos verdaderamente en el Señor va a venir a nuestro nido, va a venir a nuestra casa, nos va a sacar de nuestra casa. Esto es un sentido figurado. ¿Y qué va a hacer? No, vamos a ir con Él encima de sus alas. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros confiemos, que esperemos confiadamente. Entonces, igual que el águila madre, nunca se olvida de volver a su nido. Jesús tampoco se olvida de nosotros. Como el águila madre está siempre recolectando y preparando de una manera para sus pequeños aguiluchos, de la misma manera Jesús, el buen pastor, está cuidando de su rebaño. Tenemos que esperar en el Señor y poner nuestra fe y confianza en Él. Y Él va a permitir que nuestro espíritu se eleve por encima de este mundo. Él levantará nuestro espíritu en alas de águila. Nos fortaleceremos para lo que nos espera. Solamente esperando pacientemente y poniendo nuestra fe en Dios y confiando en Él completamente, tendremos fuerzas renovadas. Yo quiero resumir con esta porción. Dice que si nosotros decidimos que Dios nos guíe paso a paso mientras seguimos nuestro caminar como cristianos con Él nos dice siempre, como dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, andamos por fe. Corremos con paciencia la carrera, como dice en Hebreos 12:1. Y luego dice, levantamos alas como las águilas, como es nuestro versículo central. Entonces, acá podemos ver, para resumir, amados hermanos, Dios tiene todo bajo control, como un hijo del Dios Altísimo. Debemos mirar al cielo, porque nuestro Padre ve nuestra necesidad y nuestra respuesta ya está en camino. Al igual que el ángel le dijo a Daniel. Acá tenemos una porción en este libro de Daniel, en el capítulo 10 al 12, dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amados hermanos, Daniel esperó pacientemente, pero
era un hombre que conocía las Escrituras. Él sabía perfectamente de las promesas de Dios. Y él caminaba siempre sosteniéndose en el Señor, porque como dice el Salmo 121, dice, cuando estamos en problemas, ¿qué dice la palabra de Dios? Alzaremos nuestros ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Y eso nos debe animar en estos tiempos que estamos viviendo, porque, amados hermanos, debemos saber esperar con fe, debemos estar siempre meditando en su palabra, porque la palabra es un alimento muy importante para fortalecernos. Es como lo que acá hace un momento les compartí del avión. Si tú estás bien alimentado, es como el avión cuando desarrolla su máxima potencia para poder correr y alcanzar la velocidad de despegue. De la misma forma, Daniel era un hombre bien alimentado espiritualmente, porque le creía a Dios en sus promesas. Y él, por más que estuvo pasando todas esas pruebas, las primeras pruebas, después, ¿qué pasó con Daniel? Amados hermanos, fue levantado hasta ser el primer ministro. Y no solamente en un imperio, en 2 imperios. En esa época la gente vivía muy poco tiempo. Yo estaba leyendo este domingo pasado, que como todo habla de todas las cosas, de las pandemias antiguas, de lo que pasaba desde la llegada de los españoles. En esa época la gente vivía muy poco. Era promedio de vida de 30 a 40 años. Imagínense, acá tenemos a Daniel, que vivió más de 100 años. ¿Y cómo? Porque era un hombre que sabía la palabra de Dios, sabía esperar. Él esperó. ¿Se imaginan ustedes una caminata de más de casi 1500 kilómetros desde Jerusalén hasta Babilonia? Una caminata muy larga, y él pacientemente esperó. Y él fue levantado, como Dios dice en su palabra, él nos levantará y nos llevará sobre sus alas, porque él confió y conoció las Escrituras. Él se apegó, y por eso esta porción es una porción que tiene que estar en nuestros corazones, así, con mucha expectativa, siempre abrigando esa esperanza. Porque los hombres, amados hermanos, hoy en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que ser hombres como cabezas de hogar, de aliento para nuestra familia. No permitir, en todas estas circunstancias que estamos viviendo, hay mucho desaliento, hay mucha crisis, tanto psicológica como natural. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que esperar confiadamente en el Señor. Por eso es que este versículo final que estoy hablando de Daniel nos debe motivar, amados hermanos, a que si una vez que estamos esperando, como hemos leído al principio, dice, él esperó en Jehová, él esperó en Dios. ¿Y qué pasó? Tuvo nuevas fuerzas, levantó alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Esa es la historia que resume la historia de Daniel. Y por último, en Dios solamente reposa mi alma, porque de él viene mi esperanza. Está en el Salmo 62:5. Amados hermanos, en Dios, en nuestro Señor, debe reposar nuestra alma. Porque todos sabemos, todas nuestras emociones, toda la parte de nuestros pensamientos está en nuestra alma. Ahí está la conciencia, ahí está todo. Porque todos sabemos que los pensamientos dan lugar a las acciones. Y las acciones van a dar lugar, el conjunto de acciones, a tener un hábito. Y teniendo unos hábitos vamos a llegar a formar nuestro carácter. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, formarnos. O sea, pero en este versículo en el cual hemos empezado, dice la palabra que en esa oración completa de 7 verbos, el verbo que tiene una ponderación mucho más alta es saber esperar en el Señor. Porque el Señor dice en su palabra, en el Evangelio, dice los cielos pasarán y la tierra pasará. Eso es pero los que esperamos en el Señor vamos a tener
esa seguridad de permanecer siempre al lado de Él, pase lo que pase, amados hermanos. Así que vamos a cerrar esta porción con una oración. Vamos a encomendarle al Señor el resto que nos queda de este año. Estamos empezando la mitad de este año. Ya se levantaron todas la gran mayoría de restricciones para volver al trabajo. Ya se están activando casi todos los negocios. Y creo que, amados hermanos, el Señor nos está dando una palabra en su tiempo para poder esperar y confiar más en Él. Porque van a pasar cosas que nosotros estamos viendo, cómo están aconteciendo. Pero el Señor nos está diciendo en esta porción de su palabra que debemos esperar confiadamente en Él. Amado Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por tu amor, tu misericordia, pero sobre todo, Padre, por tu fidelidad. Tú has permanecido fiel en estos 6 meses que ha pasado. Al tercer mes de este año, a mitad del tercer mes, se presentó toda esta orden del aislamiento social y hemos visto solamente tu mano poderosa en la vida de cada uno de tus hijos. Aún del mundo, Señor, aunque aún el mundo está sujeto a estas pruebas, tú no has abandonado a tu creación y nosotros abrigamos con mucha esperanza, Padre bendito, que pasado esto debemos estar preparados porque el mundo se da a dar cuenta que ha sido sometido a una prueba de fuego en este juicio que viene. Pero nosotros, tus hijos, que sabemos que esperamos confiadamente en ti, seremos ese sostén, esa luz que el mundo no puede ver, Señor, pero lo va a ver a través de nosotros, porque nosotros seremos de testimonio para Él. Padre, pero empieza con nosotros, fortalécenos, aliéntanos, Padre Santo. Tú eres el autor del querer como del hacer. Pon ese deseo continuo en nuestros corazones de anhelar mucho más las cosas tuyas, Padre. Sabemos, bendito Dios, que lo natural va a pasar, tiene un límite perentorio, Señor, pero la parte espiritual es la que va a quedar para la eternidad. Bendito Dios, gracias por ese tiempo, gracias por la congregación, por todos mis hermanos. Guárdalos, bendito Dios, que levanten su mirada hacia ti, porque tú eres el que vas a extender tu mano siempre cuando se confía en ti y se clama con un corazón dispuesto a recibir tu ayuda. Te damos gracias por todo, en tu santo nombre por haber agradecido.